Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Una vez más acá en el Bazar de los Tormentos. Quien les habla, Dave Dagon, está con... Acompañado por Bajel. ¿Cómo va? Exactamente. Como verán, hoy vamos a hablar de el poeta maldito de Baltimore. Qué Que grande. fuese de inspiración para Quiroga. Quiroga. Ahí Sí, está. sí. Quiroga. Se supone que Quiroga es el Poe. Es verdad. Es verdad. Tiene sus cosas. Ujú. Pero, entonces, Poe. Primero, antes de hablar de Poe, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, tranquila, la verdad. Mucho trabajo, pero como fue corta y con mucho laburo, se me pasó dentro de todo rápido. ¿Pudiste sacarle provecho? Algo, sí. Por lo menos planeamos este programa que va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno, sí. Se lo Igual- debíamos a Edgar. Sabes que sí, sabes que sí. También se lo debemos a Lovecraft en su momento. Sí, pero va a ser grosso el de Lovecraft. Todavía falta, igual que King, igual que muchos otros. Sí, sí. ¿Tu semana qué tal? Nada de arriba, sinceramente. A pesar de que se fueron 3 días. Sí, pero igual, boludo. Y bueno. Ya detesto mi trabajo. Igual que vos, creo. Sí, estamos. Ya me rompe las pelotas ir a mi trabajo. No es algo ya. ¿Placentero? No. No es algo ni siquiera personal con mi No, no, laburo. no, no, no. Es ya querer por ahí Exactamente. cambiar de aire, qué sé yo. Sí, me pasa exactamente lo mismo. O sea, necesito cambiar de aire. Ya basta, me cansé. Estoy saturado. Tal cual. Ya es Bueno, horrible. Pero, sacando eso, sí. pude aprovechar y Oh. leer. Ya estoy un poco con mejor onda. Ya me saqué el chip de vacaciones de encima. Creo que vos también. Sí. Claro. Ya se fue. Se fue. El Así efecto vacaciones duró bastante. Ayer hasta la madrugada diseñando el nuevo logo que pronto va a salir. Hoy ya cuenta con tu sello de aprobación. Igual no sé si pronto, o sea, ya que cuando salga el episodio este va a estar. Sí, bueno. Por ahora no pasó. Tenés razón. Es volver tenés al razón. futuro esto. Tenés razón. Estoy bastante contento con él porque empecé a releer una saga para después traerla acá Ujú. y charlarla, ¿no? Cuando hagamos el Sí. programa que tenga que ver con ese tema, con ese tópico. Interesantísima saga, sí, me comentaste. Sí, interesantísima. Ujú, De alguien que es muy grosso encima, ujú, sí. para colmo. Y que acá lo queremos también. Aparte. Ujú. A ver, lo único provechoso de mi semana fue poder sentarme a leer. Nada más. Y Ok. que no estuvo mi jefa dando vueltas. Bien. Es lo único Eso rescatable. Sí, lo único. Yo empecé a leer La cabina del fin del mundo. ¿Qué tal? Está buena. ¿Sí? Por ahora lo que leí el libro me gusta. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuántas No, páginas? 200 hojas más o menos. Es Nada. potable, sí. Leí bastante. Lo quería terminar quizás para la semana que viene porque salió la peli hace poco del director Shyamalan. Quizás la vea esta noche, puede ser. Porque ya la tengo para ver. Night Shyamalan, ¿no? Sí, Night ¿Es Shyamalan. el que hizo Coso, Mamá? Sexto sentido. No, No, Mamá es André Muschietti. para el otro. Babadook, algo así. ¿Puede ser? No, esa es ¿Tampoco? una directora mujer, no me acuerdo ahora el nombre, pero la nombramos en su momento cuando hicimos el especial de Gabinete de las Curiosidades del Toro. Sí, pero pará. Shyamalan. Sexto sentido. Sexto, por Sexto. favor, no me pongas el sexo porque... El sexto sentido es otra cosa. Igual debe estar el sexto sentido, ¿vos sabés? Seguro, ¿Vos sabés que seguro. nunca lo hubiese pensado. Ya me imagino unos cuantos oyentes Oh, googleando eso después de escuchar esto. Tengo que buscarlo, el sexto sentido. Sí. Tengo que buscar. Oh, ya está, listo. Bueno, sexto sentido, después La Aldea. ¿La ¿La viste aldea? alguna vez? Sí. Ujú. Bueno, después Unbreakable, o no sé cómo le pusieron acá. La traducción sería Irrompible. Sí, con sí, sí, Bruce sí. Willis, que hace de un tipo que es indestructible, básicamente. Tiene un accidente en tren y se entera que él no muere. Claro, bueno, pero que ultra tiene que ver con Glass y. Sí, todas esas es una conexión con la. Después salió Split y la última que es Glass. Ok. Split que sería dividido, no sé, Ujú. una cosa así. No soy yo, era Patricia. No. Claro. Bueno, con este actor McAvoy grosso que Tiene copada igual esa que tiene. Aparte de versátil. Sí, el porque- hindú este. porque no rompe un poco el tema de lo que nosotros charlamos como superhéroes. Estos superpoderes son bastante particulares, ¿no? Sí, no, pero te digo, versátil en el sentido de que el chabón se fue del terror, con sexto sentido, ponele, o más misterio o suspenso. Sí, paranormal.
paranormal, después se va para el lado Sí. fantástico. Ujú. Sí, después, bueno, tuvo varios fracasos de taquilla, como por ejemplo La Dama del Agua, que yo en su momento la fui a ver al cine y me La dama pareció del agua, la dama del agua. es como una fábula, como una historia, un cuento. Ajá. No, ni siquiera me acuerdo mucho sobre la trama en sí, pero me aburrió. Lo único como- que me suena de la dama del agua sí es del Rey Arturo. No, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es como una especie de folclore, una historia que circulaba y un tipo termina descubriendo que es verdad. Mm. Sí. No me acuerdo mucho, pero más o menos va por ese lado y no me gustó. Claro. Y después, bueno, la que no vi y tampoco me interesó nunca de Shalaman es el Avatar. The Last Avatar, Airbender. Es la- Nada, me chupa un huevo. El dibujito sí lo veía, pero la película. Yo lo vi en Nickelodeon, pero nunca me interesó mucho, así que no. Estaba copado, era interesante. Era. The Last Airbender. Sí, el último maestro aire. Es. Sí, estaba copado, qué sé yo. Interesante. Bueno, Así pero que bueno. no tiene una puta cosa que ver con Edgar Allan Poe. No, bueno, pero está bueno distenderse un poquito, así ya arrancamos. Así que bueno. bueno, leyendo ese libro y capaz traemos el Capaz. podcast, ¿quién te dice? Si la ves vos también, la peli, ¿te interesa? Vamos a hacer un programa. Ya te dije. Tiene libros muy interesantes, Tremblay. Me bajé 3 libros y los 3... ¿Sí? Sí, Vamos, pues me una lo cabeza llena de fantasmas. Una novela bastante interesante la premisa, después lo charlamos. Dale, después lo charlamos porque suena interesante. ¿Y después el otro? Desaparición en la Roca del Diablo. También Ok. me lo bajé. Por ahora estoy leyendo La Cabaña del Fin del Mundo porque salió la peli ahora y Shalaman me gusta como director. Me Mm. gustó mucho la última que hizo, Old, Viejos. Está en HBO. Sí. Si les interesa, oyentes, véanla, está buena. Ok. Pero bueno, cerremos con Shalaman. Capaz que algún día hacemos un programa sobre él. O por lo menos de la peli esta. Bueno, entonces. Sí. Edgar Allan Poe, ¿qué podés contarnos del señor Edgardo? Un autor grandísimo, se puede decir, ¿no? El Edgar. Prolífico. Emblemático. Prolífico. Quizás el primer maestro del terror, como lo conocemos, uno de los primeros. No sé si del terror. Sí, del misterio. Del Sí. misterio del suspenso. Sí, de los policiales más que nada. Precursor fue Mary Shelley, ponele. Byron también tiene cuentos así. Mm, Cuentos y poemas. Y poemas, Pasa que Byron más que nada era. poesía. Claro, pero eran más críticas. Ujú. Entonces, se disfrazaba sus poemas, como hace Poe también en Sí. muchos de sus cuentos, La verdad, sí. critica esas cosas. Así que bueno, Edgar Allan Poe nació en Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Ujú. Era hijo de unos actores de teatro de poca Actores monta. itinerantes, sí. 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 Y pobrecito quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Se quedó sin los 2 papás. Pero bueno, un hombre de negocios, muy bien acomodado económicamente en el momento, un negociante de tabaco, creo, tabaquero. Sí. John Allan lo apadrinó. No lo Ok. adoptó nunca, oficialmente, no hay papeles de adopción, pero vivió con él, o sea, lo crió él, con su esposa, Ujú. Francis, Ok. en Richmond, en Virginia, el estado, perdón. Dije Richmond, pero Virginia es el estado. Lo adoptaron al pequeño Edgar y no tomó el apellido, se quedó con el suyo. Se consideró, él siempre toda la vida se consideró un caballero del sur, ¿no? Ujú. Estados Unidos, pero bueno, con su pasado, o sea, su historia de huérfano, tenía ese estigma en la sociedad aristocrática donde se movía, que, o sea, era el bullying de esa época, ¿no? Ser Sí, adoptado. Mirá el pelotudo este no tiene papás. Claro. Huerfanito, huerfanito. Claro, era el bullying ya de hace cuánto que no hacemos bullying, ¿no? Qué vergüenza. Qué asco. Pero bueno, estaba estigmatizado por eso, por tipo. Igual Estados Unidos es como el país del bullying. Allá Sí, te sí. hacen bullying pero por todo. Del clasismo, básicamente. Sí, sí. Sí, sí. Porque depende de tu estatus, así te van a jugar. Bueno, acá no estamos muy lejos, pero bueno. No, pero Pero bueno, podría decirse que los orígenes del Nosotros- clasismo. nosotros lo hacemos con gracia igual. Sí, ponele. Pero bueno, cuestión que nada. Difícil que evitara las cargadas por parte de la alta sociedad por eso. Ujú. Nunca cuestionó los valores con los cuales él fue educado en esta familia aristocrática. Ujú. Había muchísimo escepticismo ante el progreso y la democracia.
no nos olvidemos que en 1776 recién se había independizado Estados Unidos. Estamos en 1809, no hace mucho. No, relativamente Todavía nada. estaba ese movimiento antidemocrático, ¿no? Y muchos todavía eran prácticamente británicos. Sí. No eran estadounidenses puros, digamos, por una manera de decirlo. A ver, tenía Y- como cierta... Sí, bueno, por ejemplo, se exaltaba el papel, el rol de la mujer en la familia, como madre y como esposa. Se le sobre exaltaba ese sentimiento, digamos. Como cualquier conservador hoy por hoy. Que Claro. piensa que la mujer solamente sirve para parir Claro, bueno, eso. y de trofeo. La justificación por la esclavitud también era algo con lo que creció, y la idealización de un feudalismo medieval y oponerse al prácticamente inminente maquinismo que se venía, ¿no? Toda la revolución industrial y todo eso que conllevaba un gran cambio en la sociedad. Igual vos sabés que yo, con respecto a lo que es el esclavismo, Sí. esclavitud, Ujú. me leí y escuché algo interesante, que no es que los estadounidenses dijeron no queremos más esclavos porque de repente nos volvimos buenas personas y nos dimos cuenta que tenían derechos, Sí, que hay derechos humanos. sino que más bien se pusieron a pensar, y si nosotros les pagamos a estos tipos, porque el esclavo trabajaba lo mínimo e indispensable para que no lo azoten, Sí, prácticamente sí. por ¿sí? ejemplo. Y si ahora vos le pagabas al tipo ese una remuneración Ujú. por cierta cantidad de cosas, o poner que yo, me llenás este granero de paja, yo te voy a dar tanto. Entonces, el tipo trabajaba más rápido que el esclavo, porque el esclavo solamente era, bueno, el patrón me está viendo, voy a hacer esto. Entiendo. Tenía una motivación y Claro, eso o sea, aceleraba los trámites. la esclavitud, la mano de obra. Al digamos. parecer, supuestamente, Sí. surge por eso. Y, O sea, y me imagino que eran 2 mangos. no importa. Pero entre vos pagarle 2 mangos, que después la guita la recuperás y con creces, Sí, obvio. a tener a 40 negros, negros, porque era Sí, sí, sí. justamente, ¿Cómo se...? pero tenerlos trabajando ahí y pagarles la comida Claro. y que te trabajaran lo mínimo, Clavos. no era negocio. Claro, me hace acordar a Brandoni con la pobreza digna, ¿no? Básicamente Sí. el concepto. No sé si el concepto, pero me parece que la justificación de la esclavitud por parte de la sociedad británica en ese momento tenía una razón de ser, y los estadounidenses, Pseudo norteamericana, digamos. no, ya los que eran norteamericanos, los que eran tenían otra visión más comercial, más capitalista, si querés. Sí, sí, sí. Buscarle un segundo provecho a eso. Exacto. Pero bueno, después de este debate histórico, seguimos con la historia de Poe. Los negocios de la familia de Edgar, Ujú. de la familia adoptiva, lo llevó a Londres. Sí. Donde estudió en uno de los internados más exclusivos del momento en Chelsea, ahí en Inglaterra. Igual hay muchos relatos de él que justamente utiliza ese lugar. Sí, sí, porque fue justamente en donde incluso aprendió a escribir latín y a hablar francés, y ya empezó con sus primeros poemas y ensayos. Ujú. O sea, Pero ya de chiquito. en la colección que yo tengo, justamente hay varios cuentos que te hablan de esto. Porque es como este que salió ahora en La Nación, Ujú. que en cada cuento te trae una pequeña sinopsis de Sí, de cada cada cuento. poema o cuento. Cuándo lo escribió, por qué lo escribió, dónde lo publicó, cuánto le pagaron y toda la boludez. Mira, Por eso me gustó y es interesante. sí, está buena la edición. Bueno, sin embargo, los negocios que se llevaron a cabo ahí en el viejo continente Ujú. no llegaron a muy buen puerto. Y en 1820, Poe y Y su padrastros familia, sí. volvieron para Richmond, de vuelta ahí en Virginia. Mientras que el padrastro de Poe, se puede decir, por lo que se sabe, Ujú. que era un tipo huraño, taciturno, muy cortante con él. Fue más aparentemente un compromiso su Sí. adopción con él. Habrá sido muy amigo de los padres. O conocidos, no. La verdad que no encontré mucha información sobre eso. Pero la persona que era más allegada a él, en cambio, era la esposa, Francis, Ujú. la esposa de este hombre. Ok. Ella fomentaba la lectura y todos los intereses de Poe. Ok.
en contrapartida del otro, ¿no? Eso también reforzó quizás ese sentimiento que tiene Poe con las mujeres, ¿no? Tan, ¿cómo te puedo decir? Poético. Pues sí, puede ser ese cariño. Sí. Ese cariño, esa manera de... Porque esta mujer fue la que le demostraba cariño en todo ese contexto. Fue la segunda madre también. Sí, la madre prácticamente, porque si murió su madre natural, murió 3 años. Él no tenía ni siquiera 3 años, imagínate. ¿Qué recuerdos podía tener, pobrecito? No, ninguno. Así que bueno, de vuelta en su país, acá, bueno, antes hablando sobre esclavos y demás, Poe justamente se vinculó con el folclore de las nodrizas y los criados negros de ese momento. Y bueno, le charlaron sobre temas fantásticos, etcétera. Por ejemplo, lo sobrenatural con el tema de los muertos vivos, ya los zombies en ese momento. No se llamaban así, pero los no vivientes, ya sea el folclore, vudú, etcétera. Ya más o menos estaba en ese momento. ¿Cómo era que le decía? Se me viene Malayuyu, pero no es. No es Malayuyu. Bueno, qué vergüenza, hicimos el programa. ¿No? Por eso, bueno, no importa. Estaba por ahí. Vos lo habías nombrado a esa religión, pero no me acuerdo. No importa, en el especial de zombies sí, está ahí. Es verdad, si les interesa el tema, en el especial de zombies lo van a encontrar. Lo profundizamos. Ahora no me acuerdo exactamente la religión, entre comillas. No, pero aparte el nombre zombie tenía un... ¿Zombie? Sí, zombie era, pero era también otro. No importa. La cuestión es que escuchabas estas historias a través de estos criados y él estaba fascinado por eso, por estas leyendas, por lo sobrenatural. Y quedó completamente fascinado por eso. Habrá sido bastante solitario. Por lo que se nota, sí. Y aparte por cómo lo marginalizaban por ser hijo adoptivo. Aparte me imagino también que al relacionarse con estas personas en ese momento no era tampoco algo bien visto, me imagino yo que era algo más raro que bien visto. Encima de huérfano todavía habla con el negro este. Claro, o con los esclavos o lo que sea. O sea, no creo que eso, si alguien estaba al tanto del tema, no creo que le haya agradado tampoco. Bueno, igual esas cosas todavía se ven. Sí. Es triste, pero sí. En la gente que tiene mucha guita que... Sí, que quiere aparentar otra cosa y relaciona lo burdo con ese tipo de cosas. Pero sí, totalmente. Es como esa gente que no hables con él, no es que solamente trabaja acá. Claro. A la concha de su madre. Es un empleado, no. Más que la escuela no debe haber hecho. Pero bueno. Somos bichos de discriminar, ¿no? Sí. La maldición del ser humano. No siempre, pero bueno. No todos. Pero en la cotidianidad, queramos o no, siempre terminamos discriminando. Sí. Pero bueno, nada, entonces, como desde niño escuchaba estas historias, además, magia negra, etcétera, también era ávido lector de cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina del padrastro. Todo lo que era temática gótica, romántica, que se mezclaban en esas historias y los argumentos, etcétera, tenían lugar en estos lugares sombríos y demás, y él absorbió todo eso, digamos. Claro. Estaba fascinado por ese tipo de ambientación, de recurso, digamos, en sus poemas, etcétera. Lo utilizaba mucho. Entonces, así este joven Poe aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleitar a las amigas de su mamá. Sí. Y, por ejemplo, ¿no? Para tirar un ejemplo, ya desde chiquitito estaba a full con eso. Estaba bastante versado en la poesía y la escritura. Llegado ya a ser prácticamente un adulto, ¿no? Su padrastro decidió pagarle los estudios universitarios a Edgar con, o sea, la idea o el deseo de que él aprendiera derecho, leyes de comercio, ¿no? Y se matriculó en la Universidad de Virginia. Y bueno, parece que en ese momento, por lo que se logró rescatar, Poe se dedicó mucho al juego. Es lo que te decía justamente en uno de sus libros. Aborda este tema.
Y el dinero empezó a no ser más suficiente del que recibía esa familia porque se lo Empieza, jugaba todo. empieza a abordar este tema porque es justamente el protagonista, junto con los compañeros, juegan una suerte de póker, una boludez así. Sí. Y lo que hace uno de estos es como recurrir al más grosso de ellos Ujú. para tratar de recuperar toda la guita que invirtió. Claro. Entonces empieza a escribir. Escribe como un mensaje secreto, ¿viste? Una boludez así. Ujú. Y sucede algo relativo a eso. Ah, mira. No voy a decir nada más. Ok. Pero. Una delicia. Sí, interesante. Bueno, se empezó a dedicar al juego y a la bebida, lamentablemente, que le daba ese estado de euforia, ¿no? Ujú. Al momento de recitar también sus poemas y demás. Se cuenta que le daba esa. Quizás le quitaba esa vergüenza o ser tan introspectivo, ¿viste? Se le iba y empezaba ahí a recitar sus poemas y de otros autores también. Durante la estancia en la universidad se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos, según se cuenta, ¿no? Después, su padrastro enojó, Claro, cuando descubrió las deudas que habrá descubrió tenido. las deudas, que se las jugaba todas, se pegó una rabieta. Ujú. Y después de pagar las deudas de juego de Pou, que se terminó enterando, el Pou se vio obligado a dejar el centro y totalmente humillado y deshonrado por toda la gente de la universidad, etc. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Y obviamente esto llevó a una discusión muy fuerte con John Allan, su padrastro. Ujú. Y bueno, se marchó a Boston, se fue. De Virginia se fue para. De Richmond se fue para Boston con un baúl y un poco de dinero. Con esas dos únicos recursos. En 1827 publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas, que pasó totalmente desapercibido en ese momento. Los recursos económicos de este joven Poe empezaron a menguar y se dio cuenta que no tenía lo suficiente para vivir y se fue a la salida más rápida en ese momento, que era irse al ejército. Ok. Porque el ejército te bancaba la comida, te daba ropas, no le quedó otra. Así que fue entonces que se trasladó a Charleston, ¿no? Ok. En la localidad de Charleston, y con el tiempo fue ascendido a artipiciero. Pero también acá tuvo problemas, ¿no? Lo llevaron a corte marcial por ser desobediente y por abandonar el servicio en 1831. Después de eso se fue a Nueva York y publicó, con la ayuda de algunos antiguos compañeros que tuvo ahí en la academia, su obra Poema. Ok. Ahí la publicó. Después, bueno, en 1833 ganó un premio de $50 por el manuscrito, por la obra, perdón, Manuscrito hallado en una botella. Ese es excelente. Ujú. Y gracias a la ayuda de un acaudalado John Pendleton Kennedy de esta época, consiguió trabajo como redactor en un diario Southern Baltimore Messenger, o sea, el mensajero de Southern Baltimore. Ujú. Y ahí publicó bastantes narraciones y poemas hasta el 22 de septiembre del 35, que se casó con su prima de 13 años, Virginia Clem. Ujú. Que en el certificado de matrimonio, como dato de color, se expidió la edad de 21 años. Que Claro. Porque me falso. imagino que no es como acá. Acá creo que a los 15 años vos te puedes casar. Si sos mujer. No tengo idea de. En la ley de Argentina, si sos mujer, sí te puedes casar. Escuché, 15. pero no lo averigüé, que supuestamente en Estados Unidos también. No, creo que. No, allá En no. algunos estados. ¿no? Hasta que no, no, si no es mayor de 21, allá todo, si no sos mayor de 21 no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes beber. Sí, bueno, pero. Salvo ir a la iglesia. Pero en ese momento, digo, tengo entendido que había arreglos de casarse con. En ese momento te podías casar hasta con una nena de 8 años. Bueno, cuestión es que se casó con su prima. Ujú. Leí muchas historias con respecto a su prima, ¿no? Sí. Un personaje
como charlábamos un poco hoy antes de empezar a grabar, recurrente en sus poemas y en sus relatos también. Sí. A ver, que tomase inspiración para crear algunos personajes puede ser. Sí, seguro. Está bastante certificado, ¿no? Por ejemplo, en Annabelle Lee. Annabelle Lee, sí, Annabelle puede Lee. ser. En Lady Leia. Bueno, Leonora. Leonor, obviamente, Leonor es más cercano. De hecho, el protagonista le dedica todo el poema a su prima muerta, que era una mujer bellísima, etcétera, etcétera. Bueno, en El Cuervo también, justamente, le pregunta al cuervo si en el cielo existe un ángel con el nombre de Leonora. Exacto, que era la esposa del narrador. Más coincidencias. Es demasiado. Pero bueno, por otro lado, un dato de color, una de las biógrafas más serias que se ocupó de estudiar a la biografía de Allan Poe, menciona que Virginia incluso pudo haber muerto virgen. O sea, él mantuvo ese romance, si le queremos llamar. Sí, esa fachada Porque hay muchos testimonios de sus más allegados de que se trataban como hermanos ellos. O sea, su apodo hacia él era Sisi, hermanita. O sea, el diminutivo de hermanita para nosotros. Y también otros que testiguaban que él no durmió con ella en la misma cama hasta los 16 años, que seguía siendo menor de edad, pero nada, datos, así que resulta extraño que se especificaran ese tipo de cosas, o por lo menos no me parecería necesario justificativo, porque al fin y al cabo la gente que se movía en ciertos ámbitos como la aristocracia hacía lo que quería. Si querían casarse con su prima lo hacían, si querían mantener el legado familiar lo hacían, casándose entre parientes. O sea, no es la primera vez tampoco que he escuchado viva el casos incesto. de incestos en ese momento. O sea, Igual tampoco hay que irse tan lejos. no, pero bueno, estamos hablando de 1800 y bueno, no me parece para nada absurdo. No, pero tío, 1900 y monedas también. Sí, obvio, pero a ver, lo que digo, me llamó la atención que se recupere esta información. Ah, eso sí. Porque no era necesario para mí especificarlo. No. Es una opinión personal. Me llama la atención que se especifique tanto con respecto al tema, ¿no? Bueno, sí, es llamativo, es como raro. Porque ¿Por qué hacer tanto hincapié en eso? en ese momento Poe también empezó a tener cierto equilibrio económico en su nuevo trabajo ahí en este diario, entonces como que ya él también se movía en ciertas esferas de la sociedad. Sí. Igual es llamativo la forma en que Poe crea ciertas cosas. Por ejemplo, con el cuervo se estaba cagando de hambre. Sí. Porque no venía... No venía remontando nada. Remontando nada. ¿Y qué hizo él? Empezó a estudiar a la gente. O sea, se dio cuenta de que estaba muy en boga. Claro. El tema de lo gótico, lo sombrío. Claro, le buscó la vuelta por ahí. Y con eso empezó. Empezó y creó la puta obra que es El Cuervo, que sí, es una delicia. Una obra maestra del género. Lo mejor que escribió. Para mí, lo mejor que escribió. Sí, de lo que he leído. En poemas. Sí, después tenés. Después tiene otras cosas, pero en poemas para mí es el mejor que se pudo haber hecho. Y bueno, después cerrando con el tema de tu prima. Joseph Wood, un ensayista, que también estudió sobre Poe, dijo, y cito, no necesitaba a las mujeres del modo en que las necesitan los hombres normales. Ok. O sea, evidentemente su concepción con respecto a la mujer era muy poco característica para ese momento. Sí. Ojo, también puede estar refiriéndose a que el chabón no necesitaba tener a la mujer de trofeo. Claro. O sea, para presentarla en sociedad. O sea, como... Claro. Estoy casado, esta es mi mujer. Sí, porque se casó en secreto. Mirá qué bella que es, yo que sé cuánto. Joseph Wood también, este ensayista, también agregó que el escritor le resultaba repulsivo el tema del sexo. O sea que se dice que puede llegar a haber en Poe impotencia o algún tipo de asexualidad con respecto a sus conceptos. Puede ser. Por lo menos en esa parte de su vida. En esa parte de su vida, sí. Porque de hecho después lo voy a mencionar, pero
póstumo a la muerte de Virginia, él tuvo otras relaciones que Sí, sí. fracasaban por su mal genio, digamos, pero tuvo con otras mujeres. Sí, no, pero más que nada me refiero al tema de una de las teorías de lo que produce la muerte de él. Se supone una de las teorías que el chabón murió justamente de sífilis. Que Poe, bueno, puede ser. La única manera que vos te podés contagiar de sífilis es teniendo relaciones. Ujú. Ya vamos a llegar al momento de su muerte y ahí Pero te digo, o sea, vamos a tirar listo. las teorías. sífilis. No encontré sobre la sífilis, la verdad. Sí. Pero puede ser, ya te digo, te repito. O sea, los testimonios dicen que la relación con Virginia era así. Pues bueno, lo que haya hecho póstumos a la muerte. Se dice también que nunca lo superó, jamás, pérdida. Que no quiso ni siquiera ver el féretro de ella. Y que lo único que usó por mucho tiempo en ese momento era el tapado que usó en la academia, que era lo que estaba apoyado sobre la cama cuando Virginia padeció la tuberculosis, para acabar con su vida. Bueno, pero si te pones a pensar y sacando el tema del cuervo, que está bien, lo pudo haber utilizado de inspiración. Después, en la mayoría o gran parte de sus poemas, son tristes, son melancólicos, son sombríos. Sí. Más cuando habla de Lady Leia, creo que ahí sale Annabel Lee, que le hace Sí. el reclamo. Creo que ese lo escribe después de la muerte de su mujer, de la prima. Sí. Y es como parte posta y parte no. Claro, parte ficción y parte hechos reales. Es la mujer reclamándole, flaco, o sea, tu ex mujer se murió, pero yo estoy acá todavía. Date cuenta. Sí. Pero bueno, continuamos desde que se casó con Virginia. En 1839 escribió Tales of the Grotesque and Arabesque, ¿no? Cuentos de Lo grotesco y lo arabesco. Sí. Es hermoso también. Sexto libro, sí. ¿Es Lady Leia? Sí, Bueno. creo que en Lady Leia justamente entra cuento de lo grotesco y lo arabesco y hace alusión a lo que es una suerte de alfombra, justamente con todos relieves arabescos y todas esas boludeces. De ahí sale. Igualmente, todavía no había muerto Virginia, así que supongo que no bueno, sé. Casi, porque Virginia muere en el 47. Bueno, cuestión que se publicó en 2 volúmenes que incluían algunas de las obras más emblemáticas, como por ejemplo La caída de la casa Usher, que es genial. Y es uno de los, no sé si primeros cuentos de zombies o vampirismo, te diría. Sí, lo nombramos en el especial de zombies. Es excelente. Es una familia también venida en desgracia, en la que quedan solamente 2 hermanos. Sí. Se supone que la chica muere, la mujer, y el hermano la entierra en el mausoleo. Y de repente va un Poe, digamos, a visitarlo. Sí. Y empiezan a escuchar ruidos. Aparece la chica caminando, toda ensangrentada, sangre acá en la boca. Bueno, tiene un montón de cosas más, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle. Y le dijo Nevermore, Farre, que se confundía. Mezclaba ahí. Bueno, pero está muy bueno el cuento. Está bueno. Bueno, el de Valdemar también. Está muy bueno. Sí, el extraño caso del señor Valdemar. Genial. Bueno, un dato así random. En la plataforma de la N Roja va a salir la serie hecha por Mike Flanagan, el mismo de Bly Manor, Hill House. Pero esta es más, creo que es en dibujito. Es animación, no es en... ¿Sí? Sí. Pensé que era live action. Yo lo que vi de la muerte roja es más ficción que otra cosa. Ya sé que sí. Sí, pero la serie de Netflix me parece que la está haciendo. ¿Por eso? Pero no animaciones. Yo lo que vi era eso. No leí sobre animación. Puedo estar equivocado igual, Va a salir este año, ya vamos a ver. Y probablemente vamos a hablar en algún podcast futuro. Bueno, también escribió Ligeia. Y bueno,
que era otra de las obras más conocidas de cuentos de lo grotesco y lo árabe. La situación de Poe, como habíamos dicho antes, mejoró. Trabajando. Pasa que lo que es el arabesco tiene un montón. Tiene el Rey Peste, que ese es genial. Ujú, Porque también es dos chaboncitos que bajan de un barco ujú. en una ciudad, en un puerto. Sí. Se van a uno de los lugares más derruidos. Está abandonado. Es como se de cuenta que es después de que se desata la peste roja, la muerte La roja. muerte roja. Se de cuenta que se desata eso, abandonan todo el lugar, están estos dos locos que van a buscar a sería una taberna, Ujú. licor. Saben que está abandonado, no va a haber nadie, entonces Claro. van, lo chorean, total eso se supone que no está infectado. Pero cuando están ahí empiezan a ser acosados por un montón de gente que son tuberculosos, no, los que pierden leprosos. Leprosos. Justamente el Rey Tremendo. Peste es uno de estos tipos que está todo Sí, deshecho carcomido, casi. pobre. Excelente. Y tiene Tremendo. muchos cuentos hermosos en lo que es cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Y ahora ves. Bueno, como decíamos antes, la situación económica de Poe mejoró. Ujú. Trabajando ahí en el Messenger. Y se trasladó junto con su esposa y la suegra a Richmond, de nuevo. Otra vez, se volvió a... Donde por primera vez desde su niñez Ujú. vivió tranquilo Sí, y cómodamente ahí con Virginia y suegra. claro. Otro rumor que había leído en su momento es que él arregló también casarse con la prima por un tema de sustento económico también. Debido a que la familia de la prima estaba pasando por un momento económico muy malo y él, al casarse, se iba a ocupar Claro, plenamente. iba a poder hacerse cargo de la familia. Exacto. Ese es otro rumor que leí. Repito, son rumores, no. O sea, hipótesis, documentaciones que no. Sí, no está sentado en ningún lado. No está Simplemente claro. fueron habladurías Hay que... muchísima gente que realizó biografías de él. Bueno, de la información que yo busqué saqué mucho de National Geographic o en History. O sea, traté de sacar lo más, digamos, certificado de él. Ujú. Después, bueno, siempre que menciono algo que es algo que se hablaba, lo aclaro porque siguen siendo... Sí, cosas que ni siquiera hay forma de comprobar Sí, si o cosas que realmente fueron de boca sucedieron. en boca o cosas que historiadores llegaron a la conclusión o así sucesivamente. Como el ensayista que nombramos antes, que afirmó que él era sexual. Bien, vamos a ubicarnos en 1841. Poe desarrolló este germen de la novela policíaca, ¿no? Empezó a... Sí, con los crímenes de la calle Morgue Exactamente. o los crímenes de la Rue Morgue. De la Rue Morgue, que creó el primer detective moderno, digamos, de la literatura, Auguste Dupin. Que, sin ir más lejos, en lo que es los crímenes de la academia, Andor es bastante parecido. Sí. Pues se comporta. Dupin se comporta de la misma manera y tiene casi como el mismo método deductivo. Deductivo, sí, de investigación. Pero vamos a... Porque ahí tenemos que aclarar el tema de los spoilers. Vamos a hablar un poquito de los crímenes de la Yo academia. dije Andor nada más. Sí, es un personaje de la película. No dice Y del libro. Que ahora ningún spoiler. ya vamos a llegar ahí. Bueno, y bueno, desde ahí, digamos, influyó a otros autores como Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y Agatha Christie con Ujú. su Hércules Poirot. Estos personajes ficticios, pero con un poder de investigación y deductivo destacable, ¿no? De hecho, acá justamente vas a tener las tres apariciones. De Auguste Dupin. Está Los crímenes de la calle Morgue, el misterio de Mary Roget Ujú. y La carta robada. Son los tres relatos detectivísticos de Dupin. De Auguste Dupin. Bien, el 30 de enero de 1847, como decíamos antes, la esposa murió, Virginia, a causa Ujú. de una tuberculosis y, según dicen los amigos de
Poe, como mencioné antes, todo lo que fue el cortejo funerario se la pasó con la capa de cadete que mencionamos antes y la llevó meses como única prenda. Pues. El tipo después de la muerte de Virginia no salió más para mí, o sea, esto es una teoría mía, entró en un pozo depresivo notable por todos los sucesos que le siguen a esto, no la remontó más. Estuvo con otras mujeres, que eso también lo investigué, pero emocionalmente el tipo en sus delirios se dice que siempre estaba Virginia presente, sí, presente, siempre. Sí, y en sus obras también, ¿no? Eso justamente te iba a decir, o sea, que es en él, ¿qué año murió? 1847 murió Virginia, en septiembre. Pero bueno, después de la muerte de su esposa, como mencioné antes, él estuvo con otras mujeres, seguía teniendo problemas con la bebida, así que estas relaciones no llegaban a buen puerto. Y escribió en ese momento tan pecaminoso de su vida Ulalum, una de las obras muy relevantes también de él, y un 10º ensayo con tema cosmogónico, que lo llamó Eureka. Ok. Cosmogónico, digamos, es un modelo que nos cuenta la creación del universo. O sea, la cosmogonía viene de ese concepto, ¿no? A la posterioridad ese sería el último libro que publicó Poe. Después ya se acercó su muerte. Sí, el último de sus escritos es El Faro. El último. Claro, que está incompleto. Sí, que son 3, 4 páginas, pero claro. como mucho. Claro. Y es el final como muy abrupto. Poquísimos. Sí, no lo llegó a terminar. En 1849 arregló un matrimonio con Sarah Reuser. Y según sus allegados, lo veían bastante entusiasmado y hasta feliz con este proyecto de vida, de casarse de nuevo, etc. Pero Poe un día de ese año, el 49, desapareció. Se le perdió rastro completamente. El 3 de octubre de ese mismo año, a Poe lo encontraron en las calles de Baltimore, totalmente delirante. Se dice que estaba muy angustiado y necesitado de una ayuda inmediata. O sea, estaba todo despeinado, con las ropas arruinadas. O sea, estaba en un estado deplorable. Y su viejo amigo, James Snodgrass, lo llevó al Washington College Hospital a internarlo. Claro, bueno, una de las cosas que se dicen de cuando lo encontraron así es que el chabón estaba llamando a uno de los personajes que aparecen en las aventuras de Gordon Pym. Sí. El tipo se puso a desvariar, supuestamente charlaba con uno de esos personajes. Sí. Curiosamente, la historia esta transcurre... A Reynolds invocaba. Sí, transcurre en un naufragio. Sí. En donde los sobrevivientes deciden morfarse a uno. Claro, a cometer canibalismo. Curiosamente, tiempo después pasaría algo parecido. En la realidad. En la realidad. Pero dicen que Poe estaba todo andrajoso, delirando. En estado de abandono. Sí, y justamente hablaba con este personaje antes de morir. Sí. Bueno, murió un domingo, un 7 de octubre, 4 días después de haberlo encontrado en ese estado. Y a las 5 de la madrugada. Sí, pero no sabemos de qué es. No. No. Y en ningún momento pudo explicar cómo llegó a dicha situación. Ni por qué tan... y encima se dice que llevaba ropas que no eran suyas. No. También. Pero bueno, hay un personaje, un tal Rufus Wilmot Griswold, que era un editor, un poeta, y crítico literario de la época, que prácticamente se declaró enemigo de Poe. Un cara de verga, para decirle un nombre, un típico cara de verga de la época, que inventó una historia tan buena sobre él que hablaba de una maldición, ¿no? Que lo perseguía a Poe. O sea, lo difamó totalmente. O sea, inventó un montón de cosas después de que se murió. Sí. Lo tachó de adicto al alcohol, que bueno, eso probablemente sea cierto.
era y no era. Pues, pero se supone también Y a los estupefacientes. que estaba supuestamente metido con el láudano. Así Otra que, droga potente de la época, sí. Bueno, pero nada poco distinto a lo que la sociedad que lo rodeaba hacía. Porque también estaban los adictos al opio, claro, entre bueno, pero otros. justamente el láudano se El- hace con opio y alcohol, vino. Es como una fermentación, creo. sí, Creo. No sé. me hace acordar a esta película que me gusta mucho, Desde el infierno, con Johnny Depp. Que el protagonista investiga los casos de Whitechapel, o sea, Ujú. de Jack el Destripador. Y este investigador que se ocupa de investigar estos casos justamente es adicto al láudano y mezcla este alcohol fuerte, creo que le llaman la hada verde o algo así, al cóctel ese. Ni idea de qué me estás hablando, pero. Sí, mezclaban este licor con el láudano, que en sí es un veneno. Supuestamente se usaba como veneno el láudano, tengo entendido. No lo investigué, así que no me voy a andar mucho en eso. Pero bueno, de todas maneras eran drogas potentes en ese momento. Sí, es como un medicamento narcótico, se supone. Sí, sí. El que tiene. Es una combinación, como te decía, de opio y alcohol. Así que puede llegar a ser que el hada verde sea esto, el laudano. Pero bueno, Puede ser. también encontré información sobre especialistas que decían que Poe era intolerante al alcohol. Y que el ambiente de los bares lo afectaban. Es raro, porque encontré las dos contrapartidas. ¿Viste? No sé. Quizás son defensores de Poe, no sé, o no defensores, sino. Para No. mí lo más misterioso de esto es el tipo que después de la muerte de Poe, todos los años dejaba, creo que eran 3 rosas. Sí, Una por él, otro por Virginia y otro por Annabelle Lee. sí. Nunca se supo quién nunca se carajo supo era. quién era. Y otro rumor también que se circuló en su, digamos, en su círculo íntimo, que circulaba ahí, es que lo estaban, él afirmaba que lo estaban persiguiendo. Pero Alto delirio de percepción. cabe haber un tenido. delirio, sí, cabe el delirio totalmente, ¿no? Que fuese Bueno, cierto. Eso puede ser tanto por la sífilis, que te termina volviendo loco, También. Mm. porque te termina como que degenerando la cabeza. Puede ser. Bueno, Puede ser, acá justo tengo un dato sobre a eso. Nietzsche le pasó eso. Nietzsche Sí, es verdad. he muere leído. de sífilis Ujú, y se vuelve loco también. ujú. Se supone que uno de las razones por Le las cuales afectó a nivel neurológico. se dan cuenta de que está loco es cuando va y abraza a un caballo que le estaban pegando y le dice, somos unas bestias. Sí, ya, Nietzsche ya. En las últimas también. Bueno, otra leyenda que se cuenta es que en sus últimos momentos de vida invocó a Reynolds, como dijimos antes, y que las últimas palabras fueron que Dios ayude a mi pobre alma. Eso fue otro rumor que circula bastante. Pero bueno, tanto los informes médicos como el certificado de difunción se perdieron, que eso quería aclararlo. Ok. Los periódicos sí se mantuvieron de la época, y lo que decían sobre él es que la muerte de De Poe. Edgar, claro, se debió a una congestión o una inflamación cerebral. Que ahí Un tiene que ver, coágulo. claro, tiene que ver un poquito con lo que vos decías. Pero, hay un pero, Si no le hicieron una que autopsia. era más un eufemismo en ese momento. Decir que tenías una inflamación cerebral. Porque o sea, ese diagnóstico se lo solían dar a personas para encubrirle la muerte por motivos que sean vergonzantes, como justamente el alcoholismo. Entonces, era normal que dijeran que morías de eso, pero en realidad por borrachera, me imagino cómo es la enfermedad esta del alcohol, por cirrosis. Puede ser. ¿No? O sea, era considerado morir de esa manera algo totalmente vergonzoso. Él ya tenía una cierta reputación. Le encajaron esa muerte. Repito, siguen siendo
conjeturas, o sea, cosas que se llegan a conclusión a nivel histórico, o sea, por cosas que se han estudiado de la época. En los diarios salió eso. Pero bueno, la realidad es que la muerte de él sigue siendo todavía o sea, no podemos afirmar realmente de qué murió. Y pasa que vos tenés en cuenta que el chabón trabajó en muchos, pero muchos diarios. Sí. En muchos. En Baltimore, en Richmond. En todos lados trabajó siempre en diarios. Como editor, como mandando sus historias y esas boludeces. ¿Vale? Por respeto, pudieron haber dicho eso. No me suena raro igual. Bueno, se habla de que justamente el Southern Baltimore Messenger, este diario lo remontó él, o sea, es uno de los más conocidos gracias a su presencia. A sugerencias. Sí, te repito, en la colección que sacaron de La Nación, en cada historia y cada cuento, te va diciendo cuánto le pagaron, cómo lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Acá también tenés, pero no llega a esta época. ¿Querés mencionar la edición para los amigos de Latinoamérica? La colección es de La Nación, Terror y Misterio. La edición de tapa dura. Si consiguen la de tapa blanda, que es anterior, también salen lo mismo. O sea, dan los mismos detalles. Yo tengo la de tapa dura, me parece que es mucho mejor. De la editorial sudamericana, ¿no? Sudamericana. Perfecto. Sí. La única cagada es justamente que la traducción es no neutra, sino más tirando a un español argentino. Y termina por ser chocante. Sí, bueno, eso. Si hubiese sido latino, neutro. Sí, quedaba mejor. Quizás. Quedaba mejor. Bueno, eso igual es a gusto del lector, pero nada. Está bien aclararlo, porque muchas personas... Cuando lo leas te vas a dar cuenta. Muchas personas buscan por ahí las ediciones en español y no las adaptadas en... Puede ser. No sé. A ver, te repito lo mismo que te dije cuando compré este también. Que este es de bolsillo. Claro. Tenía las traducciones que hizo Cortázar con El Cuervo. Ah, claro. Que vos lo lees y escuchás, qué sé yo, ponerle al boludo este de Corman. Y usa esa traducción. Y está hermosa. O sea, es impecable. Tanto la interpretación que hace él como la traducción que hizo Cortázar. Vos te acabas de dar cuenta que le dijiste boludo a Corman, ¿no? Sacate los auriculares, levantate y andate de acá. Ya te bien. De todas formas, si el tipo utilizó esa traducción, que en España me imagino que debe haber millones. Más que acá. Sí, seguro. Por algo es. Sí. Sin duda. Pero bueno, hasta acá todos los datos que recolectamos sobre Edgar Allan Poe. Un milagro que tardamos 1 hora, la primera vez que tardamos tan poco en hablar de alguien tan especial como Edgar. Y vamos a charlar un ratito, ¿te parece, Dave, sobre lo que nos llevó a hacer este programa sobre Poe? Dale. Que fue la prácticamente última de las pocas últimas películas que sacó Netflix, Los Crímenes de la Academia. Y de hecho salió el mes pasado. Por eso, una de las más recientes, con Christian Bale entre los actores. Christian Bale, Scully. Y es verdad, sí, también está Scully, ¿verdad? No me acuerdo cómo carajo se llama. Pero bueno, Scully. Y después... bueno, Harry Melling, que es el odiadísimo Dudley en las películas de Harry Potter. Es el que olvidaba las cosas, ¿no? No. ¿No? ¿Para cuál es? Dudley. El puto primo de Harry Potter. Ah, el gordito. Mirá. Es él. Sí. Vos decías Neville, pero no, Neville no es. Es este personaje. Sí. Un actorazo Harry Melling, porque la verdad que sí. La interpretación que... O sea, es difícil imaginarte una persona que murió hace más de 200 años, pero... No sé, es como que en mi idealismo, o sea, en el idealismo colectivo quizás, creo que construimos un Poe así, es bastante cercano a lo que... Aparte de la forma de expresarse que tiene... Y cómo gesticula y cómo mueve las manos. Lo hace con una naturalidad que me cerró que era Poe. Aparte el semblante.
si le agregábamos el bigotito acá. Le faltaba el bigotito nada más, pero yo compré que era Poe. Como el Poe de esta película es un Poe joven, justamente. Como sí, de 18 años se supone. De 20, creo. Porque fue. Pero vos tenés en cuenta que. A los 2 años que lo echaron de la universidad. Pero el chabón, para entrar al ejército, mintió. No tenía 18 años. Sí, para entrar al ejército tenía que tener 21 y él dijo que tenía 22. Algo de eso. Ya se la había mandado en ese momento. Pillo Edgar. Pero bueno. Nos trae a colación esta película que la vimos con Dave y nos gustó. A mí me gustó particularmente. No, a mí de la mejor que vi en el año. Comenzó. En año. Comencé a leer la novela. El comienzo es bastante similar. No, la verdad que no voy a opinar mucho sobre la novela. Sé que la publicaron en el 2003. Sí. Este escritor Louis Bayard, que inventó esta novela policíaca muy al estilo de justamente de Edgar Allan Poe. Sí. Con este personaje creado Andor. por él, Augustus. August Andor. Perdón, es August Aldor. Este personaje creado por este Louis Bayard, que justamente va a investigar este crimen que ocurre en la academia militar, donde en ese momento se encontraba Poe, justamente. Que eso, digamos, es de lo poco real que hay en esta ficción. Porque se supone que en ese momento en el que se desarrolla toda la historia, Poe se encontraba ahí. Sí. Por eso te digo, tenía 18 años, como mucho. Sí, era un jovencísimo Poe y se encontraba. Aparte que habrá totalmente desentonado con toda la gente que estaba dentro de esa academia. El tipo era un poeta, el tipo era un artista. Sí, se notaba que estaba ahí más para bancarse que para ser bancado que otra para cosa. No morirse de hambre estaba ahí, o sea, pero el tipo no. Habrá sido. No sé si amanerado, pero casi. ¿Entendés? Y considerado en ese momento más seguro. Profundo. Seguramente. Por eso también se habla de esta particularidad en el trato con las mujeres que él tenía. Bueno, un poco en esta novela también se hace mucha. En la película, por lo menos, se lo muestra como alguien más sensible que el resto de los cadetes que están ahí. Claro. Sí, más sensible y con otro trato también con respecto a las mujeres. Sí, no, pero te digo, si vos ves a Artemus o a los otros boludos, son como más varoniles. Más machotes, por decirlo. Pará, no continuemos. Spoiler, gente, quizás se nos pueden escapar spoilers. Es una película bastante nueva. Aviso, no continúes escuchando si llegaste hasta acá. Y si te interesa ver la película, si no te interesa y por curiosidad querés seguir escuchando, hacelo. Pero, querido oyente, vamos a ver. Seguramente algún que otro spoiler se va a filtrar. Yo en la hoja de ruta no metí mucho spoiler, pero vamos a hablar de la trama, pero bueno. Allá cada uno. Spoiler. Van a ver spoiler, por eso. Van a ver spoilers. Dave, alias el amo del spoiler. Son necesarios. Te lo asegura. Son necesarios. Nada, bueno, pero fuera de chiste, están avisados. Bien. Bueno, no solamente que coincide el año en el que se desarrolla, sino que también es la época. Porque Poe estuvo el invierno. Claro. Siendo parte del ejército. Exacto. También otra coincidencia. No, el tipo se ve que era bastante versado en Poe. Me refiero a coincidencia, obviamente que este escritor eligió este momento, pero me refiero a coincidencia en cuanto a la realidad de los hechos. Es la única coincidencia que puede llegar a haber en la historia. El resto es totalmente ficción. Sí. Después lo único que hace el tipo es utilizar el arquetipo de Auguste Dupin para crear a su propio investigador, su propio detective, Landor. Ahí está. Bueno, para crear Landor. Por eso te lo decía en un principio, que la similitud entre Dupin y Landor es bastante... Sí, es bastante similar. Similar es un kite. Sí. Y básicamente, para mí, yo que ya los leía, La carta robada, Los crímenes de la calle Morgue y la desaparición o el misterio de Mary Roget. Cuando vos lo leas y veas la relación que hay entre Dupin y
tu Watson, Ujú. te vas a dar cuenta que es la misma que se plasma entre Entre Landor Landor y y Poe. Poe. Claro. Bueno, un dato sobre este escritor, Louis Bayard, es que no es la primera vez que utiliza personajes reales, Ujú. históricos, si lo queremos llamar. Ya que también en otro libro, The Black Tower, involucra al hijo de María Antonieta como Ok. personaje. Bueno. Así que no es la primera vez que utiliza personajes de la historia real para Ujú. sus novelas. Claro. Repito, la novela la empecé a leer, no la terminé. Quería ver qué tan distinta era con la película. Hasta donde leí se asemeja bastante. Tiene quizás más espíritu de policial. La película por ahí no te adormece, te tiene más atento a todo lo que va ocurriendo porque cada hecho desencadena a otro. Ujú. Y a mí por lo menos me entretuvo mucho la película. No sé a vos, Dave, pero No, la película me parece por ser totalmente una interesante. película ambientada en esa época victoriana, etcétera, de ese Estados Unidos, en los campos de Virginia, me pareció muy potable la película. Me gustó, me entretuvo, me tuvo ahí hasta el último minuto de la película con todos los golpes de escena que tiene. Y bueno, la trama, como charlábamos antes, para resumirla brevemente, habla justamente de este investigador Augustus Landor. Ujú. En este frío invierno de 1830, que es contratado por un tal oficial Hitchcock, que es el segundo ahí al mando en esta academia militar, donde prácticamente es llevado a la fuerza para que investigue un crimen que ocurre justamente en la academia. Uno de los estudiantes es encontrado colgado de un árbol Sí. a una altura bastante discutible porque tus pies tocaban el suelo, Sí. pero tu cuerpo ahorcado, ¿no? Que eso también llama enseguida la atención al detective. Claro, pues se supone que, vamos a explicarlo, el árbol, si bien es grande, el tronco es grueso, Sí, las ramas son finas. claro. O sea, si el tipo lo colgaban de ahí, Se partía probablemente. no solo que se partía, sino que uno se ahorca. Ujú. Por lo general no llega a tocar el piso porque eso Justamente impide que uno se termine que sí, matando. se sofoque. Claro. Así que básicamente ya cómo se encontró el cadáver fue bastante extraño, ¿no? Sin embargo, de eso no se dan cuenta hasta que Landor entra En acción. en acción. Ujú. Sí. Es como el que pregunta al cadete que lo encontró cómo estaba y le dice, estaba tocando el piso. Claro. Entonces, ¿Cómo va a estar tocando el piso, muchacho? No, imposible. ujú. Entonces ya ahí ya se empieza a desentrañar que esto fue un homicidio. Ah, y otro dato ¿Mm? perturbador es que se encuentra el cuerpo de este hombre con el pecho abierto de una manera bastante prolija, un corte bastante firme, y se le extrajo el corazón. O sea que al cadáver se lo encontró no solo ahorcado, sino sin el corazón. Que eso también ya al toque cuando veía la película me hizo acordar al corazón del actor. Como digamos, cameo de Poe en la historia. Sí, de hecho igualmente Como recurso. lo que hace el escritor es Sí, mezclar elementos de mezclar elementos. muchas Se novelas de supone que en el libro difieren las cosas con lo que sucede en la película porque, ¿qué pasa? Poe ya para ese momento había escrito varios cuentos. Sí. Entre ellos se encontraba justamente Corazón delator. Ujú. Entonces, la persona que está asesinando a Sí. los cadetes de la De la academia. academia lo hace utilizando los cuentos de Poe. ¿Entendés? Claro, usando como esa técnica. Claro, no, pero ponele, él tenía escrito Corazón delator, entonces lo que hacen a uno de estos personajes es abrirlo en el medio, sacarle el corazón y esconderlo. Claro. Entonces es, ok, pará. Ya lo La escribí. persona, claro, lo escribió este tipo. Claro, de hecho. Empieza a ser sospechoso, Poe. Claro. Hasta que averiguan, bueno, que el tipo no era. O empiezan a darse cuenta, que replican los asesinatos en base a los cuentos de Poe. Claro.
Después también nos enteramos que Landor es un reciente viudo y que su hija Desapareció. desapareció. No se tiene rastro alguno de ella. No, un buen día se marchó. Dijo que se marchó con alguien y no volvió más. Y este taciturno Landor es quien se va a ocupar de la investigación, con la colaboración de Poe, que se conocen estando en la academia, entrevistando a todos los estudiantes que estuvieron cercanos al alumno muerto, al cadete muerto. The Fry. De Fry, exactamente. Fry es la primera víctima. Llega, digamos, a encontrarse con Poe. Le parece una persona muy interesante. Sobre todo por las conclusiones investigativas que tiene a través de la poesía. Sí. De cómo fueron desentrañando bastantes pistas. Como por ejemplo el trozo de papel en la mano del cadáver que el forense no lo había encontrado en su momento. No, Una contusión en la cabeza. Más allá de eso, ponerle el forense, primero. Un inútil el forense. No vio el tema de la contusión en lo que sería el cuello. 2, tampoco se le dio por abrirle los dedos y ver qué tenían. No. Porque por el rigor mortis. Claro, sosteniendo el tipo. Que eso Landor, aparte el tipo era un ex policía, ex detective. Se movían en ese ámbito. Más o menos tiene una idea. Y entonces, ahí encuentran un papel con 3, 4 líneas. Línea y letras dispersas. Ajá, exacto. Entonces, lo que hace Landor es pedirle a Poe que averigüe qué puede desentrañar con esas letras. Después de esto, básicamente la película continúa desarrollándose en este ámbito, como el único interno, digamos, o información interna que puede llegar a tener Landor más cercana, ya que los estudiantes muchos no quieren hablar con él, es justamente Poe, que a través de su astucia con el diálogo termina llegando a un tal Marquis, que es justamente hijo del forense ahí de la academia, y que está interesado en la magia oscura. Donde esto lleva también a llegar a la conclusión de que este crimen también lleva detrás una serie de rituales. Porque el hecho de arrancar el corazón de esa manera y etcétera, o sea, charlando con el forense le decía de la única manera de conservar un corazón es envolviéndolo en un diario o más bien con hielo. Con hielo, que digamos sería la manera más práctica o correcta de llevar un órgano o conservar un órgano. Conservar un órgano, en ese momento. Así que después de que Poe va atando cabos. Claro, Poe con ese pedazo de papel que le da, empieza a construir a través de la poesía el posible mensaje que concluyera la tercera línea recién. Claro. Empieza a formar no llegues tarde. Don't be late. Don't be late. Y Landor le dice con las dos primeras y él le dice no, las tuve que descartar por inconclusas. Entonces le da un ejemplo de la forma en que él razona es distinta a como lo haría una persona normal o que estuviese, qué sé yo, contaminada por el mundo criminal y esas cosas. Que le da el ejemplo de ahí y claro, que ahí. No sería una persona muy letrada. Exactamente, por si los puede confundir. Claro. Entonces empieza a formar el mensaje o una suerte del mensaje que pudo haber contenido. Te espero en tal lugar, en el embarcadero, no llegues tarde. Que no se base en una ortografía correcta, sino más bien en una más desprolija, digamos. Exactamente. Entonces con eso empiezan a pensar entre los dos. Está bien, en el embarcadero, pero ¿dónde puede estar? Entonces se dirigen a lo que llaman la heladera. Claro, la fábrica de hielo. Una fábrica de hielo también, es una casa. Sí, un molino ahí viejo con la agua helada y... Exactamente.
donde ponían aparte de esto a secar la carne. También, claro, justamente el proceso de... Justamente, o de conservar la conservación carne. también. Sí, también. Donde encuentra Landor una vela derretida. Ujú. Pero obviamente a esto, al darse cuenta, le deja un mensaje a Poe que lo espere o que lo encuentre en tal lugar. Claro, le dejan una estatua central de la academia Ujú. en ese patio enorme que hay. Le deja una cartita ahí a los pies de una estatua. Claro, te espero en tal sitio. Ahí se encuentran y ahí sí me evocó demasiado lo que es el corazón de la torre. Más allá de la escena de que te lo sacan Ujú. al cuerpo, pero yo me esperaba que ahí estuviese el corazón enterrado. Sí, yo también. Me pareció bastante sutil Sí. y a la vez No, y aparte lo que me gustó de toda la narración, por lo menos durante la película, es que no hay elementos forzados. no. Están todos bastante bien aplicados. Es por lo menos mi opinión. Sí. Porque, por ejemplo, las tomas de cerca en los cuervos, cuando Bueno, hay una transición. eso también en los aspectos de transición. Muy pulcro todo. Hay un cuervo negro, Exacto. muy negro, que está justo sobre una rama Sí. y que evoca justamente Y- al poema. Aldor y Poe caminando por una escalinata debajo del cuervo chillando. O sea, una toma para mí me pareció muy buena, muy prolija. Coincido. Otra, bueno, continuando, ¿no? Con el tema de la historia, Poe digamos, se hace amigos de este círculo con este tal Marquis. Ujú. Y entre ellos está Ballinger, que es uno también que conocía a Fry Ujú. y conoce a Marquis, y está en este círculo así de De- cadetes que se juntan. Sí, este círculo esotérico. Esotérico, exacto. Y ahí es donde este Ballinger también, a todo esto, Marquis tiene una hermana Ujú. que Poe al momento de verla el día que muere Fry, se enamora perdidamente de ella. Claro, que a todo esto hay que tener en cuenta que se supone que Fry Ujú. tenía una Una suerte relación. de relación, de conexión chica. con esta chica. Ujú. Por lo menos la cortejaba, puede decir. Exacto. Con esta. Entonces, Poe lo que le dice a este Landor es que es la única mujer que vio, porque Landor es el primero en proponer que la que haya matado a esta persona o abierto el pecho Ujú. fuera una mujer. Fue una mujer. Exacto. Fue una de las primeras suposiciones que tiró Landor. Y el forense le dice, nada, una mujer. Por la fuerza que Nada, no puede haber sido una mujer. Por lo corte. menos no de las que yo conozco. También le tira, pudo haber sido un médico como usted. Claro. Que eso tampoco es mala. Una muy. Me hizo acordar bastante a Jack el Destripador, ¿no? Sabes que sí. Igual yo me lo esperaba a que fuese justamente el forense. Y. Pero bueno, no importa. Cuestión es que este Ballinger es otro de los involucrados con este círculo esotérico. Ujú. Intenta como ayudar a Poe también, porque fue él el que en el momento de que está el funeral de Fry, fue el que le dijo a la madre que le diera el diario que tenía Fry, Ujú. que la madre no le encontraba un uso, un sentido a ese diario, no solo porque le daba tristeza, sino porque adentro estaba todo encriptado, Claro, lo que estaba estaba escrito. codificado. Estaba todo codificado. Y se lo entregó a las manos de Landor. de Landor, gracias a la sugerencia de Ballinger. Ujú. A todo esto, cuando Ballinger percibe que Poe, en una reunión con los familiares que se realiza una noche, se acerca a Lia, a Marquis, a esta Ujú. chica, comienzan un poquito los celos de este Ballinger. Sí, se desarrolla básicamente lo que sería la disputa porque el tipo se supone que Ujú. Sí, tienen una cita. merecía a Lía. Claro, y aparte también porque te da a entender la película que lo juzgaban de feo a Poe, ¿no? En un momento este Ballinger lo ataca en el medio de la noche en un camino oscuro, Ujú. en los bosques ahí Sí, que es justamente después de... lo ataca, y luego de ese ataque, que justo Augustus llega a defenderlo, al otro día desaparece este cadete. Salen todos a buscarlo. Esa escena también me gustó mucho. El impacto visual de los Ujú. uniformes azules de los soldados caminando por el bosque y la correntada de ese riachuelo con todos los cadetes buscando. Me pareció una imagen potente también.
los contrastes de los azules del uniforme con la vegetación. Muy bueno. Bastante bien hecho, bastante bien llevado. Sí, me llevó a esa época. Y la música también me gustó mucho. Linda Yo música. a Bale le compré que era un detective de Sí, los bueno, pero 1800. su reputación me... Te lo compré, fue como, sí, sabes que sí. Bale es... La verdad que es un muy buen actor. A todo esto, Bale también conoce a un esotérico, que es el que le sugiere que tal vez todo este tema de la muerte del cadete tenga que ver con ritos satánicos. Exacto, porque le nombra un libro. Sí, que- él tiene un amigo, un llegado de él, Ujú. que le nombra este libro. Que casualmente solamente hay una sola copia. Sí, 3 Porque- copias había y una se sabe Rarísimo. que está perdida por ahí. Ujú. Que como era Le Devil, la charla con el diablo, una cosa Sí, así. una cosa así. En francés no me olvidé de anotar la cita exacta. Pero era como el discurso del diablo, alguna cosa Oui, oui, así. monsieur, oui, oui. Devil no sé cuánto, ¿no? Sí. Pero la traducción era... Croissant era. Croissant. Mm. Cuestión es que, bueno, Sacre Bleu Croissant. Ahí está, así era. llega a la conclusión de estos rituales cuando encontraron la cera, él levanta una especie de compuerta que había en el subsuelo de la fábrica de hielo. Sí. Y ahí es cuando se dan cuenta que había como una especie de... No era un pentáculo, pero... Casi. Un Era pentagrama, perdón. Un círculo Con un triángulo. con un triángulo dentro de ese círculo. Y ahí ató cabo con el esoterismo, etc. Claro. Y fue a consultar a este hombre. Ujú. Está esta pista sobre este libro que pertenecía a un... Digamos, a un cazador de brujas. Ujú. Claro, de unos 100 años atrás, más o menos. Ponele, Un más o tal menos. Leclerc era. ¿Mm? Bueno, todas esas son las pistas, ¿no? Después se va llegando al final de la historia. Se encuentra el cuerpo de Ballinger en esta escena que comentamos un ratito antes de Ujú. los cadetes buscando a este chico. Lo encuentran colgado también, sin el corazón también. Y esta vez creo que también le habían extraído el pene. Creo que sí, que habían extraído el pene. Además de eso, nos olvidamos de decir que antes de la muerte de Ballinger y Ujú. antes de que Poe también esté cortejando a Leah, Ujú. habían aparecido animales. Ah, es verdad. Sí, también Animales de sí. muertos de la misma forma que el primer cadete, que era este Fry. Y eran animales que también ese hombre que sabía de esoterismo le comentan Sí, animales impuros. impuros según la Biblia. Exactamente. Que el uso del corazón de esos animales, más de los corazones de un bebé también, Un bebé y un virgen. y una persona, sí, claro, de un virgen, llegaban a cabo un ritual. Exactamente. Bien. Cuestión, estas son todas las pistas que tenemos hasta ahora, ¿no? Sí. 2 alumnos asesinados, abiertamente nos damos cuenta que no se colgaron, no se suicidaron, más bien fueron asesinados. Y Poe en esta confusión con Leah, o sea, con este amor perdido que siente. Y Sí. por el otro lado, el investigador, ¿cómo era? Landor. Landor. que- Landor siendo presionado por Sí, Hitchcock y, o sea, todos los jefes ahí de la academia. la gente de la academia, básicamente, Los de que alto querían rango. que lo resuelva en 2 días. Sí. Además de esto, Landor tiene una relación con una camarera. Sí, con una camarera local ahí de una taberna donde van todos los cadetes y los militares ahí a... Bueno, eso en el cuento que yo te digo de Poe, Ujú, ocurre. Había como un lugar donde iban a tomar. claro. No tenían autorización, pero lo hacían igual. Pero volviendo a la historia, tiene esa relación y le pregunta a la chica qué opina sobre Poe. Poe. Le dice que bueno, le gusta hablar mucho, que tiene como una esencia media rara, media... Claro, particular, a Ujú. diferencia de otros. Sí, sobresale básicamente de lo que es o lo que era el americano promedio en ese momento. Sí, era un desencajado en ese Total. contexto, totalmente. Pero bueno, ya prácticamente se empiezan a atar todos los cabos a través de su investigación. Landor llega a darse cuenta que este Leclerc que se cita, Ujú. que su amigo que estudiaba esoterismo le cita de este hombre que
asesinaba brujas y que después fue justiciado, etcétera, etcétera, llega a darse cuenta que la familia Marquis en su casa, cuando es invitado a cenar una noche del funeral por Fry, justamente antes de que muriera Ballinger, ve un cuadro que es el mismo que vio en el libro que le presentó su amigo esotérico. Y ahí se le viene a la mente, ese es el Leclerc, que es un pariente, probablemente directo o no directo, pero pariente de Marquis. Tiene que tener el libro. Cada vez el círculo esta se iba copia cerrando, del libro. Se iba cerrando más. Se iba cerrando más. Y no solo eso, sino que en un episodio de Rabia, la esposa del forense, que es quien los invita a cenar esa noche, tiene un ataque de ira, se va a sus aposentos. Landor tiene una charla con el forense, pero le dice que va a tomar un poco de aire y se mete en los cuartos y va justamente al de Lía, de la casa, y encuentra un saco que justamente tenía las chapas de Rango en un costado y el otro no, que coincidía con la descripción que había obtenido de un cadete que le dijo que el que le fue a hacer relevamiento esa noche que murió Fry tenía justamente, por la oscuridad no logró darse cuenta quién era, pero tenía un saco con una chapa de un lado y del otro una sola hombrera, claro. Con una sola hombrera. Y eso ya está. Era el último. Era lo que necesitaba para saber que fueron eso, ellos. y después del libro, que se da cuenta al ver el cuadro de Leclerc, ya está, listo. O sea, todos los cabos cierran y los asesinos son la familia Marquis. A todo esto hay una cita previa entre Lía y Poe, donde vemos que la cita de por sí sale de lo normal. Exacto. Porque Poe cuando la va a invitar, creo que era un sábado, primero le dice... y después si no le queda un domingo. Claro, la mina medio que al principio le dice que, bueno, lo voy a ver, qué sé yo, pero cuando lo escucha hablar en francés... Se interesa. Poe va a hablar en francés con la sirvienta. Con la criada, sí. Entonces ahí se van a pasear a un cementerio y Lía lo que tiene es un ataque de epilepsia. Sí, convulsiones prácticamente. Sí, convulsiones. Empieza a sufrir de convulsiones, que también después de una conversación con Landor y el forense nos damos cuenta que es algo que sufrió toda la vida. Claro, y esto es esencial para la trama también. Sí, porque esto también lleva más aún a la conclusión de Landor de quienes ejecutan estos crímenes. Pero bueno, entonces, el círculo ya se cierra. Sí. Sabemos que los asesinos provienen, o los profanadores provienen de la casa de Landor. Claro, de Marquis, sí, tenés razón. Y Landor, al enterarse, al atar cabo con el cuadro de Claire, que era lo último que le faltaba, va rapidísimo a la casa y ve el saco de Poe colgado. Y Poe no está. Claro. Porque previamente Poe tuvo una charla con Lía. Sí. Lía se da cuenta que él está perdidamente enamorado. Totalmente enamorado. Y otro, si queremos mencionar, otro detallito que tiró no sé si está también en el libro porque no llegué hasta ahí, pero por lo menos el director de la película lo hizo. Le cita que Poe soñó con Lenore. Y le cita un breve fragmento, sí. Fragmento donde sale el título de esta novela, que es The Pale Blue Eye, el pálido ojo azul. Así se llama la novela originalmente, no se llama Los Crímenes de la Academia. La traducción fue así. Pero The Pale Blue Eye es lo que cita Poe en este poema de Lenore. Claro, que justamente coincide con esta chica Lea, que es caucásica y justamente tiene unos ojos azules, pero un azul frío. Y no solo eso, se llama Lía. Aparte. O sea, ahí atamos otra mención a las obras de Poe que me pareció bien encajada también. Sí, está bien hecho. No me hizo ruido ni tampoco me disgustó. No es forzado. No, por eso, es como que todas las cosas se van dando naturalmente y me gustó, la verdad. Me gustó. Ahí ya llegamos a la conclusión, porque cuando Poe ve el saco, interroga Landor, ve el saco de Poe, interroga al forense, le dice a Marquis, el forense, le dice que no están ahí. Landor
pillo, acordándose de donde se hicieron los rituales, se va rápido corriendo Además de eso, que Marquis le dice, o sea, que la hija Claro. sufrió siempre de esto y como que tenía conexiones con el más allá. Con el más allá y justamente con este cazabrujas. Exacto, que supuestamente eso curaría también su Ujú. malestar que tuvo toda la vida, este tema de las convulsiones y demás. Exacto. Bien, Landor se va volando, llega justo cuando el pobre Poe está drogado y maniatado en plena ejecución del ritual, a punto de extirparle el corazón. Que dicho sea de paso, en el cual están participando Lía, el hermano, Marcus, Exacto. y la madre, o sea, Scully. Esta Scully está más loca. Está repirucha Scully en esta Y película. después pasó a ser justamente... Detalle aparte, ¿no? El discurso que tuvo sobre la esposa muerta de Landor también, desagradable total, la vieja esa. Yo ya tenía ganas de darle Bien una trompada insidiosa. cuando se la cruzó. Bien, pero bien insidiosa. Hay una conversación que tiene Landor con la esposa de Marquis el día del funeral de Fry. Ujú. También, como dice David. Una vieja chota. Usted es viudo, ¿no? ¿Hace mucho que es viudo? ¿Y todavía le duele? O sea, ¿todavía extraña a su mujer? Hace 3 años que es viudo. ¿Vos qué te parece? Señora, la concha de su madre. El tacto de esa señora No, equivale a... Tactísimo. Tactísimo. Pero bueno. Ya está. Aparte, cara hija de puta le hicieron. Sí, con ese Ahí. peinado, con ese portamento, la verdad. Y el ataque que tiene en la cena esa del funeral Cuando de están Fry. almorzando, cenando. Cenando. Que le agarra También. ahí un ataque ahí, golpea la mesa, se va ahí. Ujú. Y encima, algo que no mencioné es que lo encuentra Landor buscando cuando encuentra el saco ahí en el cuarto de Lía también. Claro, y ahí nos enteramos que el traje ese correspondía, o pertenecía, mejor dicho, a uno de los hijos de la mujer que había despichado. Exactamente. Así que, Bueno, listo. En pleno ritual, lo Ujú. interrumpe Landor. ¿Y cómo termina, Dave? Que yo ya... Básicamente Me agoté. termina con Landor salvándolo a Poe. Él termina forcejeando con este Marcus. Ujú. Marcus lo está recagando a trompadas. Sí, una Detalle aparte. pelea tremenda. Pero, ¿qué pasa? Como estaban con velas y esas cosas, y en el forcejeo se caen Ujú. velas al piso y es todo paja. Empieza a prenderse fuego. Sí, Se empieza a prender fuego toda la edificación. exacto. En concreto el techo. Entonces, una de las vigas cae y le pega Claro, las vigas agarraron como... a Lía. Le da a Lía en la cabeza, entonces Marcus se distrae. Quiero Es- destacar que me gustó como lo hicieron la escena. Quedó bastante impactante el vigazo que se comió Lía. Sí. Me gustó. Bien, buenos efectos. Entonces Marcus se suelta de Landor y va a buscar a la hermana. Y cuando está yendo a buscar a la hermana, cae el techo encima. Landor aprovecha, salva a Poe y se van. Y a la vieja loca esta también. Pero Se la vieja esta salvó a la loca vieja esa de no le miércoles. importa a nadie. Entonces, ahí nos enteramos. Bueno, además de esto, que Lía estaba llena de sangre, repitiendo palabras raras. Sí, no, recitando en latín. Ni Invocando no sé a quién. Ni siquiera sabemos qué. Con el corazón que le habían sacado ya al Fry para hacer esta conjuración y curarse ella. ¿Por qué? Hay una frase que le dice a Poe, que le dice: vos sos el indicado. Desde que te vi supe que vos ibas a ser la persona que me iba a servir a mí para curar. Que su corazón era puro. Claro, es como, esta es la mayor prueba de amor que me puedes dar. Igual algo era cierto, que el corazón de Fry no era puro. No. Ironía, ¿no? Ironía. Salen de ese lugar, escapan. Y bueno, tiempo después, Sí, la academia ya da caso cerrado. claro, Echó al forense a la mierda. A Marquis lo mandó a Forichurro. Marcus igual murió. Se le cayó el coso encima. No, el forense no murió. Ah, Murieron los dos Los alumnos. hijos, sí, el perdón, sí. cadete y la hermana. exacto. La pareja Marquis quedó viva. Una patada en el culo, básicamente. O sea, tómatela, está Ujú. todo bien. Muchos años de ser colegas. Habremos desmembrado algún que otro cuerpito, siendo resurreccionistas. Habremos enmascarado alguna muerte que podía haber culpado a alguien de la academia. Claro, olvidate. Justamente, obviamente.
Listo. Hasta acá nuestra sociedad. A Nos dormir. vemos. ¿Qué pasa? Landor estaba, antes de que sucedieran todos estos hechos, cae Poe una vez a la casa de Landor Ujú. y que se pone a ver la biblioteca de él, justamente. Y entre sus curiosidades encuentra un libro de Byron, Byron. Lord Byron, Lord Byron, sí. que justamente es, si no es el único, es casi el autor favorito de Poe. Exacto. Y le dice, me mentiste porque me dijiste que los poetas no te gustaban. Y dentro de ese libro había también una medalla. Una medallita. Y Landor le dice, no, deja eso, no es mío, es de mi hija. Y ahí fue cuando le cuenta que la hija Ahí le desapareció. cuenta que la hija desapareció, le pregunta a Poe, pero ¿fue con alguien? Sí, lo deja ahí, o sea, no dice mucho más. Pero bueno, recapitulando. Poe cae a la casa de Landor, eufórico, caliente, y empieza a decir, me mentiste. Después de que se recuperó de su convalecencia Sí. del ataque que sufrió con los hermanos Mark. Exactamente. A todo esto, un detalle no menor es que en la película Poe escribe porque se lo recita a la madre. O sea, Poe escribe las Claro. cosas que la madre le dice que escriba. Una conexión a través de los sueños con la madre. Exactamente. Entonces, Poe se levanta repentinamente porque la madre ya le dijo quién fue realmente el asesino de Fry y de Ballinger. Ujú. Y ahí nos enteramos cuando lo va a encarar Poe que el asesino realmente fue siempre Landor. Y exacto. Un terrible Fue plot twist. un giro de tuerca excelente. O sea, yo no me lo esperaba. Yo tampoco. No me lo esperaba en ningún momento. Y más porque cuentan realmente qué pasó con la hija de Landor y Claro. fue agredida y abusada sexualmente por 3 cadetes. Uno de ellos era justamente Fry, Ballinger y un tercero que se escapó. Uno de estos cadetes que escapó. Sí. Ahora, Stafford, creo que era. Puede ser. Stafford, creo que sí. o algo de eso. Bueno, ese no lo dijimos, pero se las tomó. Después de que murió Ballinger, se agarró sus pertenencias y se fue. Ahora, ¿cómo se entera Landor? Sí, Landor. dijimos, de esto por el cuaderno. Por el cuaderno encriptado que le dieron. Ujú. Cuando uno ve la película, piensa que está desentrañando tal vez quién fue el asesino. Claro. Porque, Y no. a ver, él tenía la medallita. Ujú. La medallita pertenecía a Fry. Fue lo único que su hija recuperó después de la violación que sufrió. Sí. Y ahí sabía que Fry estaba en la academia. Entonces, por eso él fue la primera víctima. Le faltaba saber quién eran los otros 2 hijos de puta que la violaron. Exactamente. Y el diario resolvió. En este diario de Fry criptado o codificado, Ujú. el tarado dijo que fueron él, Ballinger y otro más. Creo que la tinta está hecha a base de limón para escribir de esa manera encriptada. Sí. Bueno, Sí. no sé qué líquido al mezclarse con esta tinta revela lo realmente escrito y justamente Augustus hace eso. Exactamente. Entonces, Un ahí- viejo lobo tiene sus mañas. Entonces ahí empieza a cobrárselas. Porque aparte de esto, el tipo en lo que es la película se despierta una madrugada Ujú, porque escucha a la hija cepillando un vestido. ujú. Porque está tratando de lavarlo y llorando. Exacto, un sueño Claro. que tiene. Se va a acercar, no es nada. Una visión. Una visión de Sí, un sí. sueño. Cuando se acerca, está la hija, está la cama vacía nada más. Ujú. Es como- me dolió igual. Sí, Me dolió. sí. Igual, aparte de la película, ¿no? Yo creo que en lugar de Landor, No, mínimo. en esa época, Mínimo. yo tomaba justicia propia. Es mínimo lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Poe se da cuenta por lo que le dice la madre y además de eso, al comparar las letras. Porque el tipo lo que hace es comparar el papelito que le Claro. había dado Se da cuenta que la caligrafía coincide con exactamente la Coincide misma de Landor. con la que tenía el muerto Fry en la mano, que fue la que le dio Landor a Poe, Ujú. con la nota que le dejó Landor a Poe para que se encontraran en esta suerte de heladera o frigorífico. Sí, o almacén. conservadora de hielo. Exactamente. Entonces ahí el tipo le cierra y dice, siempre fuiste vos. Ahora, qué bueno, qué buen recurso igualmente de parte de la novela o de la película en sí. Que justamente estos marquis
al andar en esa porquería esotérica en la que andaban, Ujú. encontraran primero, o sea, al hacer el relevamiento, evidentemente fue Marquis, al ver el cadáver de, de Fry, que extirpara justamente el corazón. Sí. Porque ahí también yo después até otro cabo, que cuando se hace la autopsia de él, dicen que el corazón fue extirpado de una manera muy prolija Sí, en Fry. sí. En cambio, cuando encuentran el cadáver de Ballinger, fue un despelote lo que hicieron para sacar el corazón, y un plus, le arrancan los genitales. Cosa que Landor Fue el hubiera hecho primero con en mucho romperse. gusto al enterarse de que fue el violador de su hija. Ujú. Así que muy bueno cómo todas esas coincidencias ayudaron a que el crimen cerrara bien y Landor no fuera sospechado solo por Poe, que Claro, bueno, y ahí lo que hace Landor es básicamente explicarle sus motivaciones. ujú, Decir esto de que la hija volvía de una fiesta fue abordada por tres personas, por tres cadetes, Sí. que la sometieron en un puente. ujú. Me insisto, yo hice actuado de la misma forma. No la veo. A ver, no puedo juzgarlo a Landor porque fue. No. Además, yo sentí bastante empatía, me dio tristeza Sí. su final, porque el final, un poco poético, ¿no? Porque nos cuentan qué pasó realmente con la hija. Se tiró de un acantilado Ujú. porque no supera No superó ese trauma. ese trauma, ese acto de violencia que sufrió y de violación, no lo supera y se termina arrojando por un acantilado. Entonces, básicamente, Poe desentraña todo esto gracias a su deducción. Ujú, sí. Y Landor lo que hace es darle una carta con su confesión. Se la Ujú. entrega a Poe. O sea, yo, si quería que alguien me atraparas, Hubiese sido vos. sabía que ibas a ser vos desde el momento en que te vi. Ujú. Desde el momento en que yo te hice participar en esto, supe que vos ibas a ser la persona que me iba a atrapar. Se le da la carta. Poe le recrimina porque le dice que podía haberse casado con esta Lía, que qué sé yo. Bastante infantil igual porque el flaco te estaba por matar. Sí, no, igual yo dije, pero Poe, no seas boludo, era más tóxica y loca que la miércoles. Y termina diciendo que al que más trató de tonto fue justamente Elia, a él. O sea, se sintió angustiado Ujú. porque idealizó a esta chica. Pero bueno, lamentablemente, sí, lo tomaron de tonto. Entonces Poe lo que hace, en lugar de Sí, decirlo, de entregarlo a las autoridades, quema la carta y se va. Sí. Y antes de irse, Augustus le dice que ojalá, en lugar de cruzarse estos tres hijos de perra, ¿Mm? en la vida de su hija se hubiese cruzado él. A Poe. Porque tal Y vez eso, podrían haber llegado a ser familia. muy poético también. También. Esa parte me tocó un poquito Sí. el corazón. Sí, A mí sí. también. Totalmente. Porque es Poe- verdad, a veces conjeturamos cosas, por qué las cosas no salieron así, por qué nos pasó esto, y el dolor te lleva a pensar otras cosas que ojalá hubiesen sido esas y no las otras. Entonces, Poe se marcha de la casa de Landor. Y después lo vemos a Landor yendo al acantilado donde se tiró la hija con un lazo en la mano. Sí, que era el lazo que tenía en la foto su hija. Se da vuelta, como preparándose para tirarse, como lo hizo ella. Y lo que dice es: descansa, mi amor. Suelta el lazo y se cae. Fue como. Sí, hijo de va. puta. Es más, yo pensé que se tiraba, pero no. Igual me dolió más que tirarse el lazo. Sí. Es como una forma de Dejarla ir. dejarla ir, simbólicamente. exactamente. Ya Como está, ya. concha de tu hermana. En fin, la película tiene de todo. Sí. La Tiene verdad de que sí. todo y crea realmente una atmósfera Sí. bien sombría, siniestra y melancólica Mucho suspenso. que a Poe lo haría sentir orgulloso. Le calzó muy bien. Sí, la verdad que sí. Me gustó mucho. Así El que, director es Scott Cooper. Si tengo que mencionar una película de o él, una serie. la única que vi fue Black Mass. La historia de la mafia irlandesa versus la mafia italiana. Ah, mira. Y justamente Depp hace de mafioso en esta película y te cuenta todo este encontronazo, te cuenta el encontronazo real que hubo entre las dos mafias. Copado. Está buena la película, no está mal. Copado. Lenta, pero está buena.
Y bueno, esa es la que Ujú. vi de él, que me gustó. Salió creo que en el 2015, 17 más o menos. Si No, les ni interesa. la más puta idea. Pero sí debo de reconocer que esta película la hizo excelente. Sí, sí, La verdad, muy buena. El efecto de sonido, las luces, la la ambientación, música todo. espectacular. Todo. La vestimenta Ujú. también. Todo. Creo que Muy, la ambientación está muy bien lograda. muy bien Me creí ejecutada. por momentos que estaba en En esa esa época. época. Sí, sí. Así que bueno, gente, por el momento eso es todo. Así acabamos este especial de... especial. Podemos... Este programa. Un homenaje también, podríamos Sí. decirle, a la vida de este gran escritor, Edgar Allan Poe. Y Bueno, mencionamos esta película porque nos parece... no homenaje, yo lo dejaría más en programa. Bueno, Homenaje cuando sí, hagamos algo más. más jugado que esto, sí. Sí. Pero bueno, no queríamos hablar de Poe porque es un grosso. Hacemos un podcast de terror, de misterio, de suspenso. No Y podía faltar. no estamos hablando de Poe, es una falta de respeto. Seguramente pronto los deleitaremos con alguna lectura de De Poe. Ego o mía con algún Sí, cuento de Poe. Que tranquilamente. nos faltó en el repertorio de la primera temporada. Todavía tenemos muchas temporadas por delante. Sí, Así que estamos. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado en este programa. Agradezco Chris Music, que ya ahora es nuestro fondo musical también. No solo nos hizo nuestra cortina musical. sino que también es la música de fondo de este programa. Y bueno, hasta el próximo Hasta la próxima emisión. emisión, sí, El Bazar de los Tormentos. Un Chao, gente. tenebroso abrazo. Chau, chau. Chau, chau.